Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué lindo poder contactarme nuevamente con ustedes para seguir conversando de aquello que tanto a ustedes como a nosotros nos apasiona, y es la palabra del Señor. La palabra del Señor es hermosa y ella misma dice que debe de habitar abundantemente en nuestros corazones. Así dice, que la palabra de Cristo habite abundantemente en vuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y en la boca, dice también la Biblia, está el poder de la vida y de la muerte. Así que si la palabra habita abundantemente, al final de cuentas vamos a estar proclamando vida, 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 vida. Vida Zoe principalmente, pero también vida bios. Bueno, quiero decirle, después de esta brevísima introducción de por qué nos sentimos tan felices de hablar la palabra, recordarle que hemos estado hablando de la restauración del tabernáculo de David. Para mí, este tema es un tema muy abundante y muy profundo. La primera vez que yo escuché respecto a la restauración del tabernáculo de David, se lo escuché a mi pastor, y él enseñó unas perspectivas extraordinarias que fueron de mucho beneficio para mi vida espiritual, y no solo para mí, sino que para una cantidad muy fuerte del pueblo del Señor. Sin embargo, entendemos que hay que seguir ahondando en aquellas verdades. Incluso lo dice la Biblia en el libro de Hebreos, ¿verdad? No echando otra vez el cimiento, el fundamento de las doctrinas básicas, y menciona 6 doctrinas. Pero es el cimiento el que no hay que echar otra vez. Pero la pared, las ventanas, el techo de esas doctrinas, como los bautismos y todas las que ahí menciona, sí hay que seguirlo haciendo. Aunque el fundamento hay que volverlo a poner en aquellos que no lo tienen. Entonces hay que llevarles y decirles cuál es el fundamento, que es Cristo, que lo puso el Señor, etc. Bueno, y la doctrina. Entonces, basado en esto, yo le he estado conversando que la restauración del tabernáculo de David inicialmente se enfocó bastante en la temática que se refería a la alabanza y a la adoración. Una tremendísima bendición que no dejamos de saborearla hasta la fecha. Sin embargo, empezamos a ver otras cosas bien inquietantes ahí, que en algún momento las tenemos que ir tocando. Ahorita estamos tocando el punto, las brechas, ¿verdad? Porque como le he estado diciendo con anterioridad, cuando hacemos la comparación entre Amós capítulo 9, verso 11, donde originalmente se dio esa profecía, y Hechos capítulo 15, versículo 16, en donde el apóstol Jacobo la recuerda, hay algunas diferencias que no vienen a ser contradicciones de ninguna manera, sino que se suman y vienen a ser explicaciones. Digamos, solo por ponerle un ejemplo, le voy a utilizar la pantalla esta, solo por ponerle un ejemplo antes de continuar con las brechas. Digamos, en el primer punto, Amós 9:11 dice, en aquel día, y menciona un día, pero acá dice, después de esto volveré. Eso hay que explicarlo, pero no nos hemos detenido ahí. Yo solo estoy haciéndole la referencia de que no son exactamente las mismas palabras que se utilizan, pero que uno explica lo otro. Después de esto volveré, eso merece una explicación aparte, ¿verdad? Pero después vimos reedificar el tabernáculo de David que ha caído. Aquí levantaré el tabernáculo caído de David. Y hay un vacío aquí en el libro de Hechos 15:16 que no se puso repararé sus brechas, pero Amós sí lo explica. Y después reedificaré sus ruinas, levantaré sus ruinas, lo levantaré de nuevo, lo reedificaré como en tiempos antiguos. Entonces,
Nosotros nos hemos detenido precisamente en el punto de reparar las brechas. Hemos explicado qué es una brecha, que lo hemos dicho insistentemente durante toda la semana en todos los servicios anteriores. Pero déjeme decirle nuevamente, una brecha es una grieta, es un hoyo, es una abertura, es una debilidad en un muro, es un aportillar el vallado, ¿verdad? Se rompe la brecha y por ahí entra el enemigo a una fortaleza. Si es en descampado y dos ejércitos se están enfrentando, la brecha se hace para dividir la vanguardia de la retaguardia y entonces poder atacar con mayor facilidad a un ejército, aunque este sea numeroso, porque se le están cortando sus suministros, comunicación y otro montón de cosas. Entonces, al decir que el tabernáculo de David tiene brechas, quiere decir que fue atacado de esa manera. Ya dijimos cuáles son las brechas, ya lo platicamos. ¿Cuáles son las brechas? Porque teníamos que averiguar cuáles eran las brechas para poder reparar las mismas. Sin embargo, ahora creo yo que tenemos que avanzar hacia otra situación que me parece extremadamente importante y que la dejamos en el estudio anterior solamente mencionada, la dejamos solamente mencionada. Pero si vamos a la pantalla nos vamos a dar cuenta a qué me refiero. Los falsos profetas son enemigos de reparar brechas. ¿En qué me baso? En esto. Yo lo puse por eso, falsos profetas. Todos los capítulos número 13 de la Biblia contienen referencias a la rebelión y a los falsos profetas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy quisiéramos aquí enfocar un poco de Ezequiel 13 y dichas referencias. Entonces le puse Ezequiel 13:5 y dice: no habéis subido a las brechas, no habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en el día de la batalla, en la batalla en el día del Señor. Hemos hablado mucho del día del Señor, que es algo, pues, que como se puede definir la gran tribulación. Ahora, cuando leemos, no me quiero ir por ese punto, sino que quiero concentrarme aquí. Cuando leemos Ezequiel capítulo 13, estos que no quisieron subir a las brechas para repararlas, ahí Dios les está hablando, eran los falsos profetas. Si quiere lo leemos así brevemente porque ahí tenemos que aterrizar la idea. Vamos a ver, miremos Ezequiel capítulo 13 desde el versículo 1. Fíjese cuál es el título que le pone aquí la Biblia de las Américas, entre paréntesis, ¿verdad? Condena a los falsos profetas. Entonces dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. ¿Se recuerda? Aquí hacemos esta referencia que es Tobías el amonita. No sé si Sanbalat estaba también con él. Tobías era amonita. El otro tendría que haber sido moabita, y Gesem el árabe se oponían a la restauración de los muros de Jericó y a la reparación de sus brechas. Y Tobías hizo una referencia de las zorras que podían botar el muro haciendo una brecha. Entonces aquí, en el versículo 4, el Señor habla: como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. Entonces ahí está hablando de falsos profetas. No habéis, y entonces aquí viene la recriminación de una tarea no realizada. No habéis subido a las brechas. Eso es lo que me interesa. Todo lo demás es interesante, pero para el tema lo que yo quisiera tomar es: no habéis subido a las brechas, ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor.
Mire lo que sigue diciendo. Han visto falsedad y adivinación mentirosa. Los que dicen el Señor declara cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. ¿No habéis visto una visión falsa? ¿Habéis hablado una adivinación mentirosa cuando decís el Señor declara y yo no he hablado? Entonces, dejémoslo hasta acá. Usted puede leer todo el versículo más adelante para darse cuenta de que una de las cosas que hacen los falsos profetas es que no reparan las brechas. No reparan las brechas. Y empiezan a decir cosas que no las dijo el Señor. Entre paréntesis, por eso tenemos que tener mucho cuidado y estar muy seguros y no agarrar como una muleta, una frase trillada, decir, el Señor me dijo, el Señor me habló, oí que me dijeron, la voz del Señor, oigo la voz de Dios diciendo, veo al Señor diciendo, si eso no está sucediendo. Pues sí, es una de las cosas más abominables que pueden suceder. Yo le ponía el ejemplo a los hermanos ahí en la iglesia diciéndoles que hay veces que hay gente dentro de la iglesia, cuando estábamos en nuestras reuniones presenciales, que tal vez por ocupar un lugar, un parqueo o hacer lo que ellos querían, decían no, o hacer que otro no lo hiciera, lo que ellos no querían que el otro hiciera. Entonces le decían, no, el hermano pastor dijo. Y el hermano pastor, en este caso yo, no había dicho nada. Entonces, cuando a mí me venían a preguntar si yo había dicho que aquel no se sentara ahí, o que aquel no se parqueara allá, pues yo ni sabía que él se sienta ahí, ni supe que él quiso sentarse ahí, pero me están echando el muerto a mí de que yo di esa orden. Entonces, yo me molestaba, ¿verdad? Y yo creo que usted también se molestaría si llegan a decir, a ponerle palabras en su boca que usted nunca dijo. Pero ahora se imagina con el Señor. Así dice el Señor y no ha hablado nada el Señor. Eso es bien complicado. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado y tener temor de Dios. De decir, a mí el Señor me habló, es porque de veras estamos seguros que el Señor nos habló, ¿verdad? Pero estos falsos profetas tenían sus propias adivinaciones, sueños, imaginaciones y decían lo que a ellos les satisfacía o les satisfacía a los demás. Pero una de las funciones principales, según vemos acá, de un ministerio genuino es subir a las brechas. Subir a las brechas. En el versículo 5, que lo habíamos puesto acá, no habéis subido a las brechas, ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Ok. Por otro lado, vemos que el Señor está incentivando al verdadero ministro, que es un restaurador, que tiene que ser un hombre espiritual. Porque la Biblia dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre cuando alguien ha caído. Entonces se asocia a que un restaurador tiene que ser un hombre espiritual, una persona espiritual. Ahora, estos obviamente ya dijimos que no lo eran. Entonces Dios anda buscando quienes pueden reparar brechas, pero también anda buscando otra cosa bien importante. Alguien que se arriesgue. Alguien que se arriesgue. El que se arriesga, ese tiene que tener una convicción y una entrega tan completa a Dios que él incluso sabe que puede sufrir daño, él mismo, su organismo, sus bienes, pero que está haciendo la voluntad de Dios. Más o menos como el apóstol Pablo, que dice, yo no solamente he gastado lo mío, sino que me voy a gastar yo mismo con tal de que ustedes sean edificados, aunque no me amen. Aunque amándolos yo más, sea amado menos. Ese es un restaurador. Entonces, fíjese que no había gente que reparar las brechas. Pero mire este otro versículo, siempre en Ezequiel. Busqué entre ellos a alguno que levantara un muro y que se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé.
Padre Santo, Dios mío! Hermano, esto es bien, bien tremendo, porque ahora vemos que no solamente se trata de reparar un hoyo, una grieta en la muralla. No solamente se trata de eso, sino que se trata de tener una condición de corazón para convertirse incluso en hombre de brecha. Entonces, mire, busqué entre ellos. El Señor buscó. Eso lo está diciendo desde Ezequiel capítulo 22, verso 30. Buscó entre ellos. ¿Quién podía levantar un muro? No había nadie. No había nadie. No había nadie. Y dice, y se pusiera en pie en la brecha, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Dios mío, entonces esto me deja ver una situación bien impresionante. Mire pues, Nehemías es el copero del rey. Para poner el ejemplo bíblico, ¿verdad? Nehemías es el copero del rey. Está re bien. Él tiene acceso al rey todos los tiempos de comida. Sí, señor. En cambio, las mujeres, esposas y concubinas del rey, solo cuando él las mandara a llamar. O sea que el copero llegaba más veces, que lo miraba más veces, tenía más influencia, tenía más acceso al rey que la propia esposa. O las esposas, o las concubinas que estaban en el harem. Entonces Nehemías tiene le va bien. Si él tiene acceso al rey, le puede decir, pues fíjate que tal y tal cosa está pasando. Y aprovecharse de eso. Nunca lo hizo Nehemías, siempre se presentaba y hacía lo que tenía que hacer. Pero un día llegó un hermano él estaba cautivo, Nehemías estaba cautivo, pero era el copero del rey. Y entonces un día llegó un hermano que venía de Jerusalén y entonces él le preguntó, lo vio y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas en Jerusalén? Y entonces el otro le contó que estaba devastada, Jerusalén estaba devastada. Sus puertas están puestas en fuego, los muros están caídos, no tenemos defensas. Claro que llegó Esdras y restauró el altar y está haciendo lo mismo con el templo, pero no tenemos defensa, no tenemos muros. Y eso entristeció a Nehemías. Esto es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque aunque él estaba bien, aunque él económicamente, físicamente, estaba en una posición, estaba en la cúspide de su carrera, si lo podemos llamar de esa manera, se entristeció mucho. Se entristeció mucho por su ciudad natal. Esto es sombra de ministros que tal vez están en la cúspide de su carrera haciendo mucho dinero, les va todo viento en popa y de repente se dan cuenta de la destrucción que hay dentro del pueblo de Dios y se entristece su corazón. Entonces cuando el rey lo vio, le preguntó a Nehemías, a ver Nehemías, ¿por qué está triste tu corazón? Porque tu semblante lo miro entristecido y eso no es enfermedad, esa es tristeza. Y dice que él tembló porque nadie se podía presentar triste delante del rey porque lo podían entristecer. Eso le podía costar la vida. Y entonces él le dice, oh rey, ¿cómo no va a estar triste mi corazón? Y lo acepta, aunque le da miedo. Si la ciudad que fue la cuna de mis padres, el sepulcro de mis padres está puesta en fuego, está en una devastación total. ¿Cómo no va a estar así? Y ese rey era el que la había destruido, o su familia. Entonces, ahí se mira uno de los requisitos de un hombre que Dios quiere, o de una persona, una mujer que Dios quiere utilizar, que no anda viendo por su propio ministerio. Es muy desafortunado en este tiempo que la gente esté promocionando su ministerio, hasta poniendo su nombre al ministerio. Fulano de tal Ministries. Es como que si yo pusiera Sergio Enríquez Ministries. Como promocionando, como tratando de llegar a la cúspide por uno mismo. Cuando la Biblia decía aquí mismo en el libro de Ezequiel, en capítulo 9, que Dios le iba a poner un ataúd en la frente de las personas que se lamentaban por la ruina de Israel, por lo que estaba pasando en Jerusalén, y que esos iban a ser librados de la espada destructora que iba a venir sobre la tierra.
Entonces yo creo que uno de los elementos es que nos sintamos compungidos nosotros como ministros por la devastación que hay. Porque fulano cayó en herejía, aquel se retiró del evangelio, aquel hizo tal cosa contraria. En medio de esta pandemia, hermano, yo he visto actitudes que no son razonables, que no son espirituales, incluso de ministros. Y yo digo, pero si estamos en medio de un llamado de atención de parte de Dios, deberíamos estar reflexionando y tratando de componer las cosas que no están bien. Porque lo vemos demasiado cerca, arrepentimiento y todo eso. Entonces, lo primero que veo acá es que el Señor andaba buscando a alguien que se olvidara de sí mismo y se arriesgara y se parara en la brecha y dijera, Señor, ¿sabes qué? Aquí estoy yo, dime qué es lo que hay que hacer, no mates a este pueblo, por favor. Alguien que pudiera pedir por los demás, en vez de estar promocionando su propio ministerio. Pero eso es una de las cosas que Dios anda buscando. Una persona que levante muro e interceda delante de Dios para frenar, como lo hizo David en su momento cuando le dijo, mira, Señor, el que hizo el censo fui yo, mátame a mí, pero a este pueblo déjalo. Imagínese pararse enfrente del ángel de Jehová y decirle esas palabras, eso sí te requería arrestos, hermano. Eso requería valor, integridad. Y él lo paró y le dijo, Señor, mira, yo fui el que hice el censo. Entonces este pueblo no tiene la culpa. Mátame a mí, pero no a ellos. Ahí sí que me quito el sombrero que no tengo. Soy capaz de comprar uno para ponérmelo y podérmelo quitar delante de semejante actitud. Y entonces viene el Señor, y usted sabe la historia, le dijo que diera una ofrenda en la era de Ornán Jebuseo. Usted sabe la historia hermosa y se detuvo la plaga. Pero entonces Dios anda buscando a alguien que se arriesgue, Dios anda buscando a alguien que sea sensible, Dios anda buscando a alguien que no sea por él, hermano. Alguien que haya muerto a sí mismo para poder bendecir a otros. Eso es lo que Dios anda buscando según Ezequiel 22:30. Entonces, y lo vamos a ver al final, si es que llegamos al mismo de hoy, primero Dios que sí, pero antes le quiero mencionar cómo entonces viene Dios y levanta una serie de restauradores. A mí me impresionó mucho, yo se lo he contado muchísimo a ustedes y sobre todo si ustedes son de allá de la iglesia que a mí me ha tocado pastorear o de la misión, saben más o menos mi historia. Y cuando yo fui llamado al ministerio apostólico, primero fui llamado al ministerio magistral hace aproximadamente unos 40 años, luego hace 33 años fui llamado al ministerio pastoral y hace 20 años fui llamado al ministerio apostólico. Y hace ratos que me pega el sol, por eso que me mira morenito usted a mí. Entonces, en cada una de esas etapas yo tuve unas experiencias extraordinarias y la seguridad, la certeza que Dios me estaba llamando. Pero en este último llamado, cuando el Señor me llamó al ministerio apostólico, a mí el Señor me llamó con Isaías capítulo 58. 14 versículos tiene y no los he terminado de entender. Pero con ese capítulo me llamó. Y conforme voy metiendo, digo, esto tengo que ministrar, y esto está aquí. Estoy estudiando la Biblia, y todo, de repente aparece algo y lo relaciono con Isaías capítulo 58 y me encuentro con eso. Que lo siento demasiado personal, demasiado personal. Es tan personal que a veces yo bromeo con los hermanos y les digo, este capítulo es mío, se los voy a prestar a ustedes, pero es mío. Pero es que sí lo siento personal, sí lo siento muy personal. Entonces, yo leo en Isaías capítulo 58, si me acompaña, 2 versículos antes de que se termine el dicho capítulo, en el 12, dice, verso 12, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Entonces yo lo recibo para mí, los míos. ¿Quiénes son los míos? Pues mis hijos espirituales, los pastores que están conmigo, reedificarán las ruinas antiguas. Eso es una de las... ¿Quieres saber cuál es la visión de esta misión? Reedificar las ruinas antiguas.
Por eso somos parte de la restauración del tabernáculo de David, de la cual dice, levantaré sus ruinas y la reedificaré como en tiempos pasados. Entonces, yo lo siento de veras, lo siento bien personal. Sigamos leyendo acá. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas. Volvamos a la restauración del tabernáculo de David en la pizarra. Y mire el punto número 5 que dice Amós, la reedificaré como en tiempos antiguos. Y eso es lo que dice aquí, que van a ser los míos. Pero después dice, miren lo que dice, y te llamarán, este va a ser el título, reparador de brechas. Y luego, restaurador de calles donde habitar. Ay, ay, ay. Otra vez volvamos a conversar un poquito, por favor. Mire, el punto final aquí sería restaurador de calles donde habitar. Pero esto es ilógico, ¿no le parece? ¿Usted dónde habita? ¿En una casa o en una calle? Eso tiene una explicación que no la voy a abordar ahorita, solo estoy haciendo mención, puntualizando eso, porque ese tendría que ser el próximo punto después de ser restaurador de brechas. Porque como lo hemos repetido hasta el cansancio, el orden de los factores sí altera el producto. En la Biblia, y sí lo altera en la división, y sí lo altera en la resta. En la multiplicación y la suma no. Pero en las otras tareas de matemáticas que ya le mencioné, sí. Y en la Biblia también. Entonces dice, te llamarán reparador de brechas. Entonces yo me siento muy identificado con esto. Entonces yo sé que estoy participando de la restauración del tabernáculo de David, pero no solo yo, sino que otro montón de ministros, siervos de Dios, que tal vez a algunos nos ha sido revelado todo esto y a otros no, pero lo están haciendo. Porque uno puede estar haciendo cosas que ni siquiera sabe cómo se hacen. Un niño nace, perdón esta referencia tan inusual, ¿verdad? Un niño nace y desde que nace él hace pipí, pero él no sabe cómo funcionan sus riñones, él solo hace pipí. Entonces esto lo tendríamos nosotros que analizar. Muy bien, entonces miremos, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Entonces, basado en esto, yo quisiera conversar con usted y que analicemos juntos quiénes en la Biblia fueron reparadores de brechas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de imitarlos, de emularlos, de sacar la enseñanza espiritual y seguir esa huella que ellos marcaron, que Dios permitió que ellos marcaran. Entonces miremos el primero de todos, ya lo acabo de mencionar, Nehemías. Nehemías tiene por lo menos dos acepciones en la traducción, el significado de su nombre. Uno es Dios ha consolado y el otro es arrepentimiento del Señor. Es decir, procedente del Señor, que viene del Señor. Ok, paremos acá entonces. Mire, el primer restaurador, y ahorita lo vamos a ver en la palabra, pero el primer restaurador que vemos en esta lista que estoy haciendo, tenía por nombre, Dios ha consolado. Entonces, vamos a restaurar brechas. Tenemos que aprender a consolar. La primera orden que da el Señor en Isaías capítulo 40, esto lo hemos repetido muchas veces, pero lo voy a decir una vez más. Isaías tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Cada capítulo de Isaías se homologa con cada libro de la Biblia, es decir, Génesis, que es el libro número 1, se mira casi idéntico como Isaías capítulo 1. Lo hemos platicado muchas veces. Isaías capítulo 66 tendría que ser similar a Apocalipsis, que es el libro número 66. Entonces, Isaías capítulo 40 tendría que ser similar
Pero es asombroso la similitud que tiene en la Biblia cuando se lee de la perspectiva que le estoy diciendo. Tendría que ser similar a Mateo, que es el principio del Nuevo Testamento. ¿Y cómo empieza Isaías capítulo 40? Tendría que ser como empieza el Nuevo Testamento. ¿Y cómo empieza Isaías capítulo 40? Dice, consolad a mi pueblo. Decidle a gritos, decirle a voces que su lucha ha terminado, que ha recibido de la mano del Señor, que Dios ha recibido de la mano de Dios. Aleluya, es tremendo. El doble por todos sus pecados. En otras palabras está diciendo que Dios el Padre ha recibido de la mano de Dios el Hijo el doble de todos sus pecados. Pero el punto es consolar. Y cuando vemos que el Señor empieza su ministerio, allá en el libro de Lucas capítulo 4, que hace referencia a Isaías capítulo 61, Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado para consolar. Es más, si desean, se los leo. Bueno, aunque no deseen, se los voy a leer. Pero mire, pues, como dice Isaías capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar. ¿Ya vio? Para consolar. Y eso es lo que quiere decir Nehemías, el consuelo de Dios, ¿verdad? Para conceder a los que lloran en Sión que se les dé diadema en vez de ceniza. Entonces, volvamos a conversar un poquitito. Nehemías es el restaurador. Incluso hemos aprendido que es prototipo, que es sombra del Espíritu Santo, y que Esdras es figura de Cristo, que restaura el altar y el templo, y Nehemías restaura el muro, y que Nehemías, que es el Espíritu Santo y viene después de Cristo, quiere decir el Consolador. Y cuando Jesús se refirió al Espíritu Santo, dijo, el otro Consolador, el otro Paracleto vendrá. Entonces, lo que tenemos que puntualizar es que para restaurar las brechas se deben de levantar ministros que estén llenos de ese Consolador, que estén llenos del Espíritu Santo. No se pueden reparar brechas de otra manera, porque podríamos hacerlo a la forma nuestra, pero eso no va a ser lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que ver. El segundo nombre que le dije, el segundo significado del nombre de Nehemías sería arrepentimiento que procede de Dios. Entonces, tiene que haber un cambio en la manera de pensar. Esto también lo hemos conversado, eso se llama metanoia, metanoeo, que tiene que haber un cambio de manera de procesar las cosas. Tenemos que adjuntarnos al pensamiento que Dios tiene, no al pensamiento que tiene tal o cual religión, ni al pensamiento que tiene tal o cual grupo social, ni cual o cual filosofía, sino que el pensamiento que tiene Dios, ¿cuál es ese pensamiento? Porque en Isaías también, en el capítulo 55 dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como están alejados los cielos de la tierra, están alejados mis pensamientos de tus pensamientos, y como consecuencia tus caminos de mis caminos, dice el Señor. Entonces, el que va a restaurar tiene que tener la capacidad, la calidad, por decirlo así, de un Nehemías. ¿Qué representa? Llenura del Espíritu Santo, cambio de manera de pensar. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, la bondad de Dios entonces nos guía a cambiar nuestros pensamientos, no lo que aprendimos en centros de estudio, sino que lo aprendimos en el corazón de Dios. No estoy en contra de los centros de estudio, que quede bien claro eso, pero la obra de Dios tiene que ser hecha por Dios. Cuando David habló de Salomón y lo presentó, dijo, mi hijo Salomón es joven y tierno, y solo a él lo ha escogido el Señor para edificar su casa.
Y la tarea es muy grande porque la casa no es para hombres, sino que es para Dios. Entonces nosotros somos de alguna manera los que después de David, entre paréntesis, Cristo, nosotros tenemos que venir a edificar lo que se tiene que edificar. Pero no lo podemos hacer. Nosotros somos tiernos, no sabemos, tenemos mucha ignorancia. Pero el Espíritu Santo que se mete en nosotros, por eso dice la Biblia que nos ha hecho ministros de un nuevo pacto por el Espíritu. Ok, sigamos entonces, porque ya no le leí lo que decía Nehemías. Miremoslo acá. Entonces, Nehemías quiere decir Dios ha consolado y también quiere decir arrepentimiento del Señor. Aquí está alguno de los versículos que debemos de leer de esta cuestión, pero solamente le voy a leer 2. Aconteció que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, mire cuántos, ¿verdad? Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, 5 grupos, se enteraron, que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén y que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Y estos no solamente se pusieron colorados y a patalear, esos empezaron a atacar. Miremos otro versículo, 6. Y aconteció que cuando se le informó a Sanbalat y a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas de las puertas. Entonces ellos despotricaron. Miremos qué fue lo que hicieron así rápidamente, para no quedarnos a medias en esa historia tremenda. Vamos a ver. Me enviaron un mensaje. Eso fue cuando ellos entraron, me enviaron un mensaje diciendo, ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de pero ellos tramaban hacerme daños. Y yo les envié un mensaje mensajeros diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Desciendo a vosotros. Que hay tantas sombras, tanta enseñanza. Y 4 veces me enviaron el mensaje en la misma forma. Y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat me envió su siervo en la misma forma por 5ª vez con una carta abierta en su mano. Y entonces en ella estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmu dice que tú y los judíos estáis tramando rebelaros. Por eso reedificar la muralla, según estos informes, tú vas a ser su rey. Entonces ahí entró el chisme, el chirmol, el chambre. Pero, ok, dejemos eso porque no me quiero desviar, aunque el tema es apasionante. Pero mire pues, entonces tenemos que saber que al reparar las brechas, Tobías el amonita, Gesem el árabe, el otro que era moabita, los de Asdod y todos los filisteos no van a estar contentos. Van a atacar. Definitivamente van a atacar. Por eso es que el apóstol Pablo decía, una puerta grande para la difusión del evangelio se me ha abierto y los adversarios son muchos. Así que cuando mires que hay demasiado ataque, es Tobías el amonita, es Gesem el árabe, son los moabitas y los de Asdod. Fortalécete en el Señor y sigue reparando las brechas que ya dijimos cuáles son. En los estudios pasados dijimos cuáles son las brechas. Ya no las quisiera mencionar porque entonces me empiezo a picar otra vez y a volver a explicar lo mismo y como casi no me gusta, entonces es interminable la cuestión esa. Pero en los programas anteriores lo hemos dicho y yo lo invito a que usted los busque. Están en la página de la iglesia. Sigamos acá entonces, miremos otro edificador, por favor. Salomón, Dios mío, Salomón es pacificador. Bueno, entonces paremos un momentito. El consuelo del Señor, el arrepentimiento que viene de parte del Señor, Nehemías, ¿ah? Ahora resulta que el que pacifica, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la paz
te catapulta a la santidad y la santidad te catapulta a ver al Señor antes de la epifanía, viéndolo en la parucía. Entonces hay mucha gente que habla de la parucía por aquí, la parucía por allá, pero no se quiere poner en paz con nadie. No se quiere poner en paz con nadie. Yo me he encontrado con ese tipo de gente, al cual incluso sabiendo yo que hay alguna brecha, me he tratado de acercar y, hermano, mira, compongamos esto. Y no, algunos no, otros, bendito Dios, sí. Dice, sí, hermano, hagámoslo y mira, y aquí saldemos las cuentas, ¿verdad? Pero debe de haber pacificación, debe de haber un pacificador, debe de haber un Salomón, porque ese va a reparar las brechas. Pero para eso, hermano, definitivamente tenemos que comprar por lo menos 25 centavos de humildad en la farmacia del cielo. ¿Dónde queda esa farmacia? En el suelo. En el suelo. Cuando uno está en el suelo, se vuelve bien humilde. Y es la humildad que proviene de Dios. Y no la humildad ficticia, su más humilde y sincero servidor. Y ponen los 10,000 títulos que tiene, así, muy humilde. Bueno, sigamos aquí, dejemos de estar molestando a la gente, porque por eso después tenemos que andarnos pacificando, porque se enojan algunos. Mire, leamos. Entonces dice, primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 27. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado en Milo y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Ok, déjame explicarle otra vez, así brevemente. Claro que yo lo podría mandar a usted a que leyera el contexto y algunos lo van a hacer. Yo sé que aunque no les diga, lo van a hacer. Pero otros tal vez no tienen una Biblia en la mano, o tal vez no tienen el tiempo necesario, o tal vez no lo quieren hacer. Así que aquí los tengo y les voy a decir a grandes rasgos qué fue lo que pasó y de quién está hablando acá. Un enemigo de reparar las brechas. El enemigo de reparar brechas. Eso lo vamos a tener que ver más adelante. Tobías, Gesem, los moabitas, los de Asdod. Esos son enemigos de reparar brechas, los falsos profetas. Pero aquí encontramos a otro enemigo de reparar brechas, que se llama Jeroboam. Jeroboam era un hombre muy industrioso, así lo relata la Biblia. Era muy diligente, él era un hombre muy trabajador. Y el rey le puso el ojo y dijo, este es bueno. Pero resulta que así como lo que tenía de diligencia, lo tenía de rebelde. Y entonces cuando el rey reparó una brecha en la casa de la ciudad de su padre, Jeroboam, que iba a ser el que iba a dividir el reino de Israel, más adelante, a la muerte de Salomón, Jeroboam iba a dividir el reino en su hijo Roboam. Entonces ahí él se opuso. ¿Por qué? Pero yo no me quiero circunscribir en este momento a los enemigos de la reparación de las brechas, pero es necesario que los conozcamos. Me quiero referir más a los que repararon brechas. Salomón. ¿Y qué fue lo que hizo antes de reparar la brecha y de cerrar la brecha? Dice que edificó el Milo. El Milo era un lugar que era como un hoyo. Era como un hoyo. Entonces, para poder restaurar la brecha en la ciudad de David, primero había que rellenar el Milo. Tenían que llenar el Milo. Esto coincide con cuando el Señor dijo que venía y mandó a su mensajero delante de él, que se llamaba Juan el Bautista, y dijo, lo primero que dijo es, el Señor viene, ¿verdad? Y entonces, toda senda torcida, enderécese, y todo lo que está vacío, llénese, rellénese. Ese es rellenar el Milo. Y después continúa todo para prepararse para la venida del Señor. Entonces la restauración del Milo era una preparación para la brecha ser quitada, y la consecuencia, la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que rellenar en nuestras almas aquellas cosas
que no están bien, hermano, que vienen desde nuestra niñez. ¿Qué digo de nuestra niñez? Que vienen a veces ancestrales, hombre. Tenemos que entender que lo que nosotros vivimos, no me voy a ir a los ancestros, me voy a quedar solamente con nuestra vida. Lo que nosotros vivimos en nuestra vida, desde niños, nos afecta positiva o negativamente para la vida adulta. Y eso tiene que ser reparado, tiene que ser reparado. Y el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces hay que rellenar el Milo y reparar la brecha. ¿Quién lo va a hacer? Salomón el pacificador. Hay que reparar la brecha de Jerusalén. ¿Quién lo va a hacer? Nehemías. Aquel que tiene arrepentimiento que viene de parte de Dios y que consuela. Miremos otro. Ezequías. ¡Wow! Es impresionante. Hermoso es esto, hermano. De veras, Ezequías. Ezequías quiere decir la fuerza del Señor. Entonces aquí tendríamos que concluir que esta no es obra de hombre, nuevamente, sino que se hace con la fuerza de Dios. La fuerza de Dios. Leamos el versículo conducente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 5. Ezequías obró con decisión. O sea, no se anduvo con medias tintas. Reparó todas las brechas de la muralla. Ese sí que de una vez. Levantó torres sobre la muralla y otro muro por fuera. Fortificó el Milo, el que estábamos hablando hace un ratito, en la ciudad de David, y fabricó gran cantidad de dardos y escudos. Ok, entonces volvamos otra vez a la carga. Estos son secuencias que se deben de dar. Hay gente que quiere ir a la guerra espiritual y no ha reparado brechas. Entonces, le va a ir muy mal, porque el orden, repito, que sí altera el producto, el orden de los factores sí altera el producto. Lo primero que hay que hacer es obrar con decisión, y esa decisión tiene que ser reparar las brechas. Una vez que esto ha sido hecho, entonces hay que levantar torres, y esas torres habla de los ministerios, porque torres en hebreo se dice migdal, y cuando vemos nosotros en Nehemías, todas las torres que habían eran 5 torres, migdal, 5 migdal, y esas son figuras de los 5 ministerios. Entonces, primero, reparó las brechas. Segundo, restauró la verdad de las torres, puso antemuro, es decir, muro y antemuro, fortificó el Milo, que ya explicamos recientemente, y entonces ya fabricó gran cantidad de dardos y escudos para prepararse para la guerra. ¿Quién lo hizo? La fortaleza de Dios, Ezequías. Ahí habría que hablar mucho más de Ezequías, la historia de ese rey, pero son cosas que ya no nos da tiempo en este momento, pero que a usted sí le da tiempo leerlas y sacar su propia enseñanza. Yo lo que le estoy dando de alguna manera es una especie de grano para que usted lo lleve al molino, lo muela, estoy hablando espiritualmente, desde luego, lo convierta en harina, después lleve esa harina, la pueda llevar, echarle aceitillo y hacer su propio panito, meterlo en el horno, y entonces usted ahí va a decir, el Señor me habló. Ahí no va a decir, el pastor me enseñó esto. No, usted va a decir, el Señor me habló. Sí, el pastor me dio grano, pero yo hice la harina. Ok, sigamos. Y es que así es más sabroso, porque uno dice, esto me lo dijo el Señor. Esto me lo dijo el Señor. Y entonces uno se apropia de eso. Yo he visto muchos hermanos que nunca se apropiaron de las verdades divinas, solo las oían y no las procesaban. Entonces, cuando faltó el pastor, nuestro pastor, mi pastor, abandonaron esa creencia, esa fe, porque no la hicieron suya, no la investigaron. Usted investigue, porque nosotros nos basamos en la Biblia, en la palabra. Sigamos. Joás, Joás es tremendo también, hermano. Joás quiere decir el fuego del Señor. Fíjense que todo va relacionado incluso con el Espíritu Santo, porque el fuego del Señor es el Espíritu Santo. Y de esto hemos conversado muchísimo y es apasionante. Pero entonces miremos el versículo en donde a Joás se le habla acerca de, o se dice
que era reparador. Vamos a tener que leer varios y nos queda ya muy poco tiempo, pero espéreme. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, verso 7. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las brechas del templo? ¿Por qué no reparan las brechas del templo, sacerdotes? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros conocidos, sino dadlo para reparar los daños del templo. Padre Santo. Es más, le voy a leer el segundo libro de Reyes y vamos a leer varios versículos y ahí nos vamos a tener que quedar. Pero vamos a ver, el versículo, Dios mío. Segundo libro de Reyes, capítulo 12. Vamos a ver. Segundo libro de Reyes, capítulo 12. No solo que estoy contra el tiempo y me atraso aquí, pero no importa. En el 7º año de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén y el nombre de su madre era Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Solo que los lugares altos no fueron quitados y el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces, Joiada le dijo a los sacerdotes, todo el dinero de las cosas sagradas que se trae a la casa del Señor en moneda corriente, tanto el dinero estipulado a cada persona, como todo el dinero que cada uno voluntariamente traiga a la casa del Señor, que los sacerdotes lo tomen para sí, cada cual de sus conocidos, y ellos repararán los daños de la casa donde quiera que se encuentre algún daño. Pero en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes no habían reparado los daños. Entonces les llamó la atención en el verso 7. ¿Por qué no lo han hecho? Fue el que leímos al principio. Entonces, verso 8, consintieron los sacerdotes en no tomar más dinero del pueblo ni reparar ellos los daños de la casa. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre. Miren qué interesante esta historia. E hizo un agujero en la tapa, un alfolí era, ¿verdad? Y lo puso junto al altar. al lado derecho, conforme uno entra a la casa del Señor. Y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero que se traía a la casa del Señor. Y cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey, el escriba era como, no solamente escribía, sino que era como un contador. Y el sumo sacerdote subían, lo ataban en sacos, contaban el dinero que se encontraba en la casa del Señor y entregaban el dinero que había sido contado en manos de los que hacían el trabajo, los cuales tenían a su cargo la casa del Señor. Ellos lo traían para pagar a los carpinteros, a los constructores que trabajan en la casa del Señor, y a los albañiles y a los canteros. Qué hermoso, hermano. Y para comprar madera y piedra de cantería, para reparar los daños de la casa del Señor y para todo lo que se gastaba en la casa a fin de repararlo. Pero el dinero que se traía a la casa del Señor no se hicieron ni copas de plata, ni despabiladeras, ni tazones, ni trompetas, ni ninguna vasija del Señor, ni vasijas de plata para la casa del Señor, porque lo daban a los que hacían el trabajo y con él reparaban la casa del Señor. Y no se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos se ponía el dinero para dárselos a los que hacían el trabajo porque procedían fielmente. Ok, bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Joás? Incentivó, confrontó incluso a los sacerdotes de por qué no estaban reparando las brechas. Era una tarea sacerdotal. Entonces el rey les llamó la atención, hizo una reingeniería y eso es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Deberíamos estar reparando las brechas. Nuestros recursos deberían de estar enfocados en reparar las brechas, no en lo que la gente piensa en su mentalidad. No en gente que dice, mire usted, ¿ahora por qué los enfermos de COVID, usted por qué en su templo le dijeron a un pastor aquí, por qué no hace un hospital? No es tarea esa de un restaurador de brechas. Para eso también se pagan con los impuestos la seguridad, la enseñanza, la salud en el pueblo, ¿verdad? Y la educación. Pero la gente que piensa puro humanismo
quiere utilizar los recursos para otra cosa, como Judas. Judas dijo, ¿por qué no se vendió esto y se le dio a los pobres? En cambio, miren el desperdicio, se le echó ahí encima en la cabeza del Señor. Miren qué fino para tratar al Señor, ¿verdad? Entonces, Joás enfocó todo y les dijo, los recursos son para restaurar brechas. Este mensaje, hermano, discúlpeme, pero este mensaje sí lo tenemos que entender oyéndolo todo. Estamos desde el lunes, me parece, desde el lunes pasado. Empezamos a hablar de esto, ya llevamos, no sé si 7 mensajes de esta misma cosa. Entonces lo tenemos que oír todo para poderlo entender todo. Ok, nosotros lo hemos ido dosificando paso por paso, todavía me hace falta mencionar algunas cosas, pero será después. Quiero en el nombre de Jesús bendecirle y que el Señor restaure cualquier brecha y lo bendiga abundantemente. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por mis hermanos, a los cuales tú has levantado en este tiempo y que nosotros hemos venido específicamente para este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, bendíceles, sean restauradas las brechas. En el nombre de Jesús, Padre, seamos llamados restauradores de brechas y de calles en donde habitar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué cosa más linda es hablar la palabra del Señor, hermano. Le agradezco tanto a Dios y a usted también que la escuche, ¿verdad? Nos vemos pronto. Dios le bendiga. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.